decoración de nuestro set de Navidad a nuestros amigos de Novedades San Judas. Para mayor información pueden llamarlos al 809-536-1470. Pueden seguirlos en su cuenta de Instagram como @novedadessanjudas o visitar su tienda física en la calle Sánchez Valverde, número 51 en Villa Consuelo. Bien, amigos, antes de nuestro espacio estelar, que será una entrevista con Iván Ernesto Gatón, experto en relaciones internacionales, precisamente sobre eso vamos a hablar un poquito. Ayer, la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado al gobierno de la República Dominicana para que suspenda las deportaciones de mujeres embarazadas. Le señala que esas acciones ponen en riesgo la integridad física y la vida de esas mujeres y que incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales y en las convenciones internacionales sobre deportaciones de migrantes. Obviamente que todo país tiene derecho a deportar a los inmigrantes indocumentados, pero en todas partes, y así lo establece también la Constitución Dominicana, o la Ley de Migración Dominicana, no se puede deportar a niños solos. Se deporta un niño si va con sus padres, o al menos con uno de ellos. A mujeres embarazadas y a otras personas que están en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, una persona operada en un hospital, en fin. En este programa advertimos que esa no era una buena decisión, sacar a las mujeres embarazadas. Tenemos que estar claros en que ese Estado fallido que tenemos al lado irradia hacia nosotros una presión que tiene diferentes formas, que vienen muchas mujeres a parir aquí. En Haití ahora mismo prácticamente no hay hospitales, pero eso no es por esta situación de ahora, ya es tradicional y se organizan viajes nada más de mujeres embarazadas para que vengan a parir aquí. Pero si el Estado Dominicano no es capaz de frenar ese tráfico en la frontera, no puede hacerlo en los hospitales, porque eso es cruel y porque nos hace blanco de críticas con razón. Que nos critiquen no importa, el problema es si las críticas tienen la razón. Hemos explicado muchas veces aquí que los dictadores y todos aquellos que tienen pretensiones de gobiernos autoritarios siempre son enemigos de los derechos humanos y siempre los denuncian como una cosa mala. Que vengan los derechos humanos ahora a opinar. Eso es un acuerdo de prácticamente todas las naciones del mundo para evitar que un gobierno le viole sus derechos a sus propios ciudadanos. Trujillo se decía nacionalista, pero él fue el que comenzó a hacer los contratos para traer haitianos a picar caña con los gobiernos de Haití. Balaguer también. Y Balaguer hizo varios contratos con los gobiernos haitianos para traer aquí. Después lo hizo el PRD también. Milton Rey Guevara, el presidente del Tribunal Constitucional, cuando era secretario sin cartera en el gobierno de Antonio Guzmán, fue a negociar con el dictador Jean-Claude Duvalier en Puerto Príncipe, porque esas negociaciones no se hacían aquí en Santo Domingo, no eran los haitianos que venían aquí a hacer esos negocios, se hacían en Puerto Príncipe, y él fue personalmente para contratar trabajadores haitianos que eran traídos aquí. En el 1979 firmó un acuerdo con Duvalier para traer a 15.000 haitianos. 15.000, para la cantidad que hay aquí ahora, eso parece poquito. En esa época eso era una barbaridad, 15.000 haitianos. 15.000 en el 79.
15.000 en el 80 y 18.000 en el 81. Esos contratos están ahí, firmados por él. Es decir, 48.000 seres humanos. Y eso nada más fue en 3 años. Y eran décadas trayendo haitianos. Eso fue en 3 años nada más. Del 79 al 81. Pagados a precio por cabeza al dictador. Entonces se trajeron seres humanos. Esos acuerdos decían muy claro que al final de la zafra, porque lo traían de que para una zafra nada más, que al final de la zafra el gobierno dominicano se comprometía a recogerlos, concentrarlos, llevarlos a la frontera y mandarlos a Haití para volverlos a comprar al año siguiente. Para ahorrarse eso, lo dejaban que deambularan aquí, que se la buscaran como ellos pudieran. Y nunca fueron enviados de regreso, nunca. Porque además, recogerlos cuesta, alojarlos en un lugar cuesta, alimentarlos cuesta, transportarlos cuesta. Entonces se ahorraban todo eso y se ahorraban, al año siguiente tenían que comprar menos. Y ese es el verdadero origen de este problema. Es un origen de una utilidad empresarial que era de grandes consorcios, pero era también del Estado, porque el Estado tenía muchos ingenios. Esos estados eran de Trujillo antes, que los compró como. Trujillo lo que era guardacampestre del ingenio de Andrés. ¿Y cómo fue que él se hizo tan rico? En el Estado, robando y poniendo a toda su familia a robar también. Entonces, los ingenios eran de Trujillo, pero se compraba con dinero del Banco Central que Trujillo no pagaba después. Es decir, lo compraba el Estado y eran propiedad de Trujillo. Y la matanza del 37, averigüen, en San Pedro de Macorís ni en todo eso con todo no mataron a ningún haitiano. Ni en La Romana ninguno, ni en Boca Chica y Andrés tampoco, ni en Catarey tampoco, ni en Barahona tampoco. Mataron a los que estaban en la frontera, porque Trujillo entendía que tenían que estar en sus ingenios cortando caña. Y así hay algunos que descaradamente le dicen nacionalistas. Y la palabra nacionalista se ha prostituido. Bueno, pues entonces, estas personas constituyen hoy día, de eso sí que no hay duda, una presión que afecta en muchos sentidos a la República Dominicana. Sin embargo, si despacháramos a todos los haitianos que están aquí, ¿qué pasaría con la industria de la construcción, con el arroz, con el banano, con el ajo, con el café? Ustedes saben. Pregúntenle a los empresarios agrícolas si quisieran que lo sacaran a todos, comenzando por los consorcios más grandes. Y el Estado mismo, que es un gran empleador de indocumentados haitianos, el ejército para hacer el pueblo Boca de Cachón, al lado del lago de Riquillo, trajo aquí 750 trabajadores de la construcción haitianos indocumentados, y no lo buscó de los que ya estaban aquí, lo trajo de Haití. El ejército, el que tiene que cuidar la frontera. Aquí hay mucha hipocresía con este tema. Ahora, sí, afecta al presupuesto de salud. No en la exageradísima medida que dijo el gobierno, porque eso no es verdad, y que 10 mil millones de pesos. Salen los partos a 400 y pico de mil pesos. Creíamos que era 325 mil, a 425 mil pesos, ¿sabes? Según los datos que dio el gobierno con la cantidad de parturientas haitianas, que son muchas. Pero el tema no es ese. Es que a una mujer, ¿cómo es posible que se haya incurrido en llevarse a una mujer, por ejemplo, para citar un caso que trascendió, que estaba rompiendo fuente y la mete en un camión y acaba de parir en el camión? Entonces, ¿es eso dominicanismo? ¿Es eso nacionalismo? ¿Es eso defender los intereses de la patria? No. Eso es exponer al país a críticas justas.
repito, que nos critiquen no importa. Ahora, si las críticas son justas, sí que nos tiene que importar, porque es nuestra sociedad y es la imagen de nuestra nacionalidad. Y los dominicanos estamos regados por todo el mundo. De manera que eso es lo que pasa. Ayer se produjo entonces lo de la ONU, llamando al gobierno dominicano a que no embarace, a que no deporte mujeres embarazadas y mucho menos en labor de parto. No es en los hospitales, es en la frontera. Y vamos a ver si con 12.000 haitianos, con 12.000 guardias que hay en la frontera, con muchos equipos, cosa que es adecuada, eso hay que hacerlo y tiene que estar ahí. Si se siguen colando. Entendemos que no. Y pensamos que ahora es imposible. Bueno, pues eso hay que mantenerlo imposible siempre. Y así quitamos esta presión porque ellos son responsabilidad de sus desgobiernos, que son los que deberían atender todo eso. Ahora recibimos a Iván Ernesto Gatón, experto en relaciones internacionales, y quien nos ayuda a entender los asuntos internacionales cada vez que lo invitamos por aquí. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Muchi. Bueno, tráigamele un cafecito a nuestro invitado, por favor. Un cafecito dominicano. Don Uchi, yo le pasé ahí una publicación que hace el periódico Hoy sobre unas declaraciones que reporta habría dado Enrique García, el director de Migración, sobre las presiones que ha ejercido la sociedad desde diversos sectores en lo que tiene que ver con las deportaciones de mujeres embarazadas y parturientas. Creo que es relevante para que empecemos. Vamos a leerlo, es brevísimo. Y eso da el pie para esta conversación. Dice Enrique García, director general de Migración, lo siguiente: está claro, muy claro, que el gobierno deberá suspender la decisión de detener las parturientas haitianas, sean estas documentadas o indocumentadas. La medida ha provocado malestar en la sociedad dominicana y la Iglesia Católica acaba de decir, por medio del obispo Freddy Bretón, que esas detenciones son una vergüenza. ¿Qué te parece, Iván? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Quizás hay que ver a Naciones Unidas desde una perspectiva mucho más amplia y el tema migratorio ahora mismo está ocupando las principales agencias noticiosas, porque la situación no es solamente la de República Dominicana, sino que tenemos más de esos 270 millones de personas moviéndose alrededor del mundo, más de un 4% de la población mundial. Y de hecho, la República Dominicana, igual que la mayoría de los países, incluyendo la propia Unión Europea, que está pensando cómo cambia sus leyes migratorias, porque vía Bielorrusia, Lukashenko le está dejando pasar personas a través de Polonia, lo cual nos indica que el tema migratorio necesita una perspectiva mucho más amplia de las situaciones que provocan que muchos países, en este caso, por ejemplo el nuestro, que comparte una isla donde lamentablemente en Haití no existe un Estado bien articulado y como usted muy bien expresaba, no existe la infraestructura hospitalaria y mucho más grave aún. Conversaba hace más de una semana con un embajador de un país muy importante de la comunidad internacional, donde su gobierno inmediatamente aconteció el terremoto, ofreció ayuda a Haití, pero no sabían con quién interactuar, porque iban a tener que buscar de interlocutor válido a las pandillas para que en la vía del aeropuerto, por ejemplo, que es una zona que maneja la pandilla de los 400 mawosos, que son los que tienen a las personas estadounidenses y el canadiense secuestrado, que manejan esa zona desde Jimaní hasta la frontera. Digo, desde Jimaní hasta el aeropuerto, había que hablar con ellos. Entonces, ante esa situación, lo que habría que ver, don Uchi, y entiendo muy claramente, que es cómo atacar las causas de ese tipo de migración. Es decir, cuáles son las personas que se están beneficiando de ese tráfico ilegal, porque evidentemente nosotros tenemos una ley de migración en la cual
su reglamento de aplicación, específicamente el artículo 34, especifica muy puntualmente cuáles son las personas que no deben ser objeto de deportación. Yo quisiera aclarar, don Uchi, que viendo el formato del segmento de esta parte del periódico, Sube y Baja, lo que hace es editorializar lo que ha hecho cada uno de los actores, Jean Bertrand Aristide, Pedro Espinal, Roberto Fulcar, y en el caso de Enrique García, entonces lo escribe el periódico. Okay. Ahora, la verdad es que en ese formato está retratado ahí. Exactamente, parecerían citas correctamente, sin decir que lo está diciendo el periódico, correctamente, sale el nombre del funcionario. Bueno, y comentando un poquito más este tema de las Naciones Unidas, hay gente que entiende, señor Gatón, que defender los derechos humanos y plantear este tipo de asuntos, incluso defender la legalidad de la propia ley, es una agenda internacional, que eso responde a intereses, y que el tema de los derechos humanos no es una, digamos, una defensa que se hace a nivel local. ¿Qué origen entiende que tiene este tipo de discursos? ¿Qué tan preocupante debe de ser a los fines de, en efecto, lograr la defensa de los derechos fundamentales y todo eso? Bueno, lo que hay que comprender es un mundo que está marcado por pautas supranacionales. Los estados dejaron de tener, digamos, ese monopolio, digamos así, de influencia al momento en el cual se adhieren a leyes supranacionales, y los organismos internacionales evidentemente tienen una incidencia fundamental en el mundo en el cual nos encontramos. De hecho, cuando usted mira, por ejemplo, el caso de Estados Unidos y el caso de China, los principales hegemones junto a Rusia de la política internacional, todos de una manera u otra se ponen de acuerdo en Naciones Unidas para determinar cuáles son los temas fundamentales que el mundo va a abordar. Y en el caso migratorio, déjeme decirle que la primera potencia del planeta, que es Estados Unidos, incluso se ha visto en jaque con la situación migratoria centroamericana, y más recientemente con el tema haitiano, porque Haití ya desbordó la isla. Es decir, ya no es un tema insular, y evidentemente hay no solamente gobiernos, sino también ONGs que financian el tema de la atención migratoria. Por ejemplo, en el caso muy específico ahora de Polonia, hay ciudadanos polacos que están siendo criticados porque las temperaturas bajan a 0 grados y ya han muerto algunos migrantes que vienen desde Irak, por ejemplo, y cruzando Bielorrusia. Y hay enfrentamientos entre polacos porque dicen que las personas que están ayudando a esos individuos que han tenido que huir de Irak, evidentemente que no están siendo nacionalistas. Entonces es un tema muy complejo, porque me permití incluso traerle, señorita Santana, este trabajo del Atlas de las Migraciones, donde nos hace un recuento desde la época de la gran revolución del Neolítico y cómo los seres humanos, en la medida que han ido encontrando el pan, han ido encontrando la patria. Es decir, se habla incluso desde la ruta de la seda como una forma de migración, y por eso es que se dice que las Naciones Unidas, como una parte fundamental de lo que se entiende como una mejor gobernanza global, tiene que incidir en un mundo donde las situaciones en los países en los cuales la gente vive obliga a que tengan que irse a otro destino para tener una vida más digna. Bueno, la verdad es que aquí lo hemos dicho muchas veces. Desde que el mundo es mundo, la gente se muda de lugar a buscar oportunidades que no encuentra donde está. Y tú lo dijiste ahorita, la cantidad de migraciones que hay. Cruzando océanos constantemente. Los océanos no detienen la migración. Y no es que nadie tiene un plan de cogerse a otro país, sencillamente en el caso de nuestros vecinos tienen la desdicha de que tienen un estado absolutamente fallido. Ahora mismo hay combustible, se está distribuyendo combustible porque Barbecue lo permitió. Barbecue. Así está el estado haitiano. Ahí no hay nada, ni nadie tiene soluciones para nada, ni nadie tiene
ningún plan institucional de nada. Eso naufragó. Lamentablemente están al lado de nosotros. Pero también aquí, esos que sufren tanto y huyen despavoridos, ya no solamente a la República Dominicana, se van a Bahamas, se van a Brasil, se van a Sudamérica, agarraron en la frontera de México y Estados Unidos a un paquete de haitianos, es huyendo a donde puedan, despavoridos, porque las clases dominantes de Haití han hecho eso de su país. Y nosotros tenemos que resguardar nuestra frontera, tenemos que vigilarla bien. Por eso desde el principio dijimos que bien que han militarizado todo eso. Es el mejor lugar donde pueden estar nuestros militares, en la frontera, y nuestros equipos militares en la frontera. Pero tratar de resolver el asunto en los hospitales es malo para la República Dominicana, para nuestra imagen en el mundo. ¿Qué significan los acuerdos? Por ejemplo, los derechos humanos. ¿Qué peso tiene eso en el mundo hoy día? Sí, mire, hay unos derechos de primera generación, incluso usted sabe que casi siempre se utilizan los términos en latín, en derecho internacional, que son erga omnes, es decir, que son frente a todos. Y estos tratados que son vinculantes y todo lo relativo a lo que es la dignidad del ser humano, la atención obligatoria, es una regla que se llama, en derecho internacional es una norma imperativa. Algo incluso que se le aplicó a Estados Unidos recientemente, es decir, la ACNUR le hizo crítica a Estados Unidos porque de los deportados con el incidente reciente en la frontera, había niños que no nacieron en Haití, porque eran personas que se habían ido en la migración del terremoto de 2010 a Chile. Yo llegué a ver haitianos de Chile, llegué a ver haitianos en Brasil, que se fue una buena migración para allá. Y por ejemplo, en México todavía, en la frontera con Chihuahua, hay haitianos que tienen ya más de 6 años allí. Y la ACNUR le hizo la crítica puntual a Estados Unidos. Pero vayamos a una frontera exterior del país que es, o de la zona que es un paradigma en los temas de derechos humanos, la Unión Europea. Una frontera exterior vendría a ser Ceuta y Melilla, ubicadas en el África, pues España fue recientemente condenada por haber hecho deportaciones en caliente. Un problema político de España con Marruecos, que fue el caso de dar atención al jefe del Frente Polisario en un hospital en Asturias, provocó que Marruecos le permitiera entrar a territorio español una cantidad de inmigrantes en 2 días mayor que la que recibían en un año, incluyendo una gran cantidad de niños. El gobierno español se vio desbordado, tuvo que ubicar en distintos lugares del territorio español a esos niños, hubo deportaciones en caliente y bueno, llegaron inmediatamente las condenas para España. Si eso sucede para países que forman parte de la Unión Europea y si hay crítica a la principal potencia del planeta, ¿qué nos podemos nosotros pensar con relación a países que evidentemente debemos tomar en consideración? El río Sama no es ni el Potomac, ni el río Sena, ni tampoco el Hoanho. Hay que decir que la situación de las mujeres que motivaron, digamos, esta parte del programa, no es una situación de personas migrantes en la frontera ya, es de mujeres incluso que tienen, por ejemplo, 20 años aquí en el país y que en las inmediaciones de un centro son retenidas para ser deportadas, que naturalmente representa un conflicto de derechos humanos, un problema de derechos humanos distinto al del migrante que se encuentra en la frontera tratando de cruzar o recién habiendo cruzado. Porque las normativas internacionales no rigen esas dos cosas de igual forma, señor Gatón. No sé si, a veces me queda la duda de si el Estado Dominicano comprende a la hora de ejecutar la política pública que no es lo mismo un procedimiento para una deportación de alguien que acaba de infringir una norma migratoria en la frontera que una persona que está en la fila de un hospital o en las inmediaciones de un hospital en estado de embarazo con 20 años en el territorio. Sí, mire, es un tema sumamente delicado
porque es una situación que se le presentó también o se presenta con migrantes venezolanos que recientemente se quejaban de que en Estados Unidos no se le había prestado atención porque no podían mostrar, por ejemplo, que eran migrantes legales y con migrantes de otros países. Y en el caso nuestro, evidentemente que con la atención hospitalaria hay que tomar en consideración que se nos va a medir con el mismo rasero, porque los organismos internacionales y que se ha ido trabajando en esa dignidad del ser humano, establecen de que cada ser humano en una situación de salud debe ser atendido en los hospitales. Entonces, si nosotros formamos parte de una comunidad internacional, se infiere, se deduce que debemos estar cónsonos con esos acuerdos que ya nosotros hemos acordado, valga la redundancia. Lo que yo creo, señorita Santana, que es fundamental tomar aquí, y siguiendo la línea de don Uchi, es el momento de inflexión en el cual nos encontramos con la situación haitiana. Quizás, como decía don Uchi, la irresponsabilidad histórica que hemos tenido, sabiendo el tipo de Estado y cómo se manejan las élites, tanto políticas y económicas en Haití, y que no hemos tomado las medidas de largo plazo. Quizás por primera vez la sociedad dominicana se ha dado cuenta de cómo Haití no tiene a final del camino luz en el túnel y que no hay forma de que haya un cáncer en el cuerpo de la isla, la Hispaniola, y que no haga metástasis de este lado. Y se hace evidente que nosotros, como clase, digamos, política y económica, debemos abordar las causas de ese tipo de migración que hacen que nuestros hospitales estén desbordados por ciudadanas haitianas. Y las causas nosotros sabemos cuáles son. Ahora, las consecuencias que nos puede traer a nosotros estar de espaldas a una realidad de un país que se ha somalizado, de un país que lamentablemente el interlocutor válido ya lo vemos en el día a día. El interlocutor válido es Jimmy Cherizier, Barbacoa. Entonces, ¿qué puede esperar la República Dominicana ante la situación de un Estado como Haití? Y la irresponsabilidad nuestra como sociedad, como ciudadanos, por la falta de conciencia con relación al tema haitiano. Quizás este sea el punto de no retorno para la sociedad dominicana, crear conciencia crítica sobre este tema, que es la espada de Damocles del futuro de nuestro país. Y quizás nos atrevamos a aplicar la verdadera solución. Cambiar las condiciones de trabajo para que los dominicanos se animen a hacerla. Y que no haya tantos empleadores trayendo haitianos a trabajar. Porque esa es la raíz del asunto. Comenzó Trujillo y después siguió mucha gente más trayendo haitianos. Antes no había haitianos, antes de Trujillo, hasta que se cogió los ingenios y entonces comenzó a traer. Y después mató a los que no estaban en los ingenios, nada más. A los que estaban en la frontera, que en la frontera no hay ingenios. Así que si pensamos en las soluciones, tenemos que irnos a la raíz. El trabajo, las oportunidades deberían ser para los dominicanos, pero para eso deberían ser otras condiciones de trabajo. Y tendría que haber gente dispuesta a sacrificar parte de su rentabilidad. De todas maneras, son negocios que dan para eso y para más. Muchas gracias, como siempre, Iván, por venir a darnos luz. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos con un tema caliente, caliente, caliente. Cada vez se destapan más cosas de lo que sucedió en Barahona con unos policías que dieron un tumbe de drogas. Después fue secuestrado uno de ellos y ahora resulta que los secuestradores eran también policías. Y cada vez se está apuntando más hacia arriba en este tema. Así que regresamos con la escandalosa situación de los policías
del tumbe, los secuestros y las implicaciones. Vamos a conversar con los abogados de varios de esos policías, pero nosotros también vamos a decir varios datos importantes. Así que no se vayan, regresamos enseguida.